Seminario Bíblico. Tema: el Evangelio. Expositor: Pastor Juan Kim. Fecha: 10 de abril, día 2. Buen día, ¿cómo están? Vamos a seguir adelante. San Mateo capítulo 5, el versículo 20. Voy a leer. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hasta el versículo 26 he leído. Nosotros podemos aprender la palabra de Dios constantemente. Dios había establecido la ley a través de Moisés. Porque cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto, en aquel entonces hubo una regla. Dios estableció una regla perfecta a través del día de Pascua. Justamente en esta semana es como Semana Santa. Nosotros podemos aprender el día de Pascua, porque Dios había llamado a Moisés: Moisés, yo voy a dar una plaga que quiero quitar la vida de los primogénitos que viven todos los hombres de Egipto. Por eso los israelitas tienen que preparar las ovejas el día 10 del mes enero, y luego el día 14 de enero debería matarlo. ¿Para qué? Para pintar la sangre en 2 postes de la puerta y dintel. Cuando yo veo la sangre voy a cruzar sin darle la plaga. Eso es la promesa del Señor. Y luego Moisés escuchó esta palabra, informó a todos los pueblos. Los pueblos de Israel aceptaron esta palabra. Por eso ellos prepararon las ovejas y matando las ovejas, quitando la sangre, pintando 2 postes de la puerta y dintel. Y luego, el día 14 de enero, Dios salvaba a los primogénitos de Israel. ¿Con qué propósito? Para rescatar a ellos llevando a la tierra de Canaán. Solamente los israelitas sabían esta noticia, se llama buena noticia para ser salvo. El día 14 de enero es lo mismo que Jesucristo había crucificado, porque Jesucristo es como Cordero de Dios, lo mismo que el Cordero que había muerto en la fecha de 14 de enero, el día de Pascua. Durante más o menos 1500 años conmemoraba los israelitas. Pero el día que Jesucristo estaba muriéndose en la cruz, mucha gente no conocía con qué propósito estaba muriendo. Pero Jesucristo quería morir en la cruz para cancelar el precio de todos nuestros pecados. Además, cuando trajo a los israelitas en el desierto, cerca de Monte Sinai, Dios les llamó a Moisés para que subiera a Monte Sinai.
Luego Dios le mandó a Moisés. Moisés tiene que bajar un monte, pregunte a los israelitas. Yo voy a darle mandamiento y en aquel entonces ellos van a cumplir mis mandamientos o no. En aquel entonces Moisés aceptó la palabra de Dios y luego bajando de monte y luego llamando a los israelitas, llamando a los ancianos, preguntaba, ¿Dios va a dar mandamiento? Entonces, ¿ustedes van a cumplir mandamiento o no? En aquel entonces no estaba hablando especie de 10 mandamientos, sino que Dios iba a dar mandamiento. Entonces todos los ancianos decían que sí, nosotros podemos obedecer ante Dios. No hay problema, nosotros podemos cumplir. Con esta palabra, Moisés subió a monte Sinai y respondió, Señor, dice que iban a cumplir mandamiento del Señor. Desde aquel tiempo, Dios empezó a explicar detalladamente sobre mandamiento y la ley. Luego, Moisés escribió en el libro detalles de mandamiento y luego terminó el libro. Y luego llamando a los israelitas, preparando un altar y matando las ovejas y vacas, quitando la sangre en bandeja y luego la mitad de la sangre derramó encima del altar. Y luego con la masa de hisopo y mojado de la sangre y luego salpicó hacia Israel también sobre el libro de la ley. ¿Qué significa? Derramando la sangre, es decir, que está de acuerdo entre dos ambos lados, Dios y los israelitas, para cumplir mandamiento. Pero si no puede cumplir mandamiento de Dios, entonces ellos tenían que recibir maldición. Por eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, está saliendo claramente sobre bendición y sobre maldición. Ya veamos. Deuteronomio, capítulo 28, del versículo 1, voy a leer. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Siempre está saliendo bendito, bendito, bendito. Bendiciones. ¿Cuándo? Cuando van a cumplir mandamiento de Dios. Dios iba a dar la bendición de Dios. Pero cuando no puede obedecer la palabra de Dios, ¿cómo será? Entonces nosotros podemos investigar esta palabra. Ya busquemos Deuteronomio, el capítulo 28, desde el versículo 15, como dice. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar.
Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Significa que no solamente Dios preparó la bendición, sino también preparaba la maldición. Es decir, que cuando Dios le entregó 10 mandamientos antemano de Moisés, este mandamiento no es que solamente está dando una oportunidad de recibir la bendición de Dios, sino que si no va a cumplir el mandamiento de Dios, sí o sí Dios va a maldecir. Por fin, entrando en la tierra de Canaán, pasando tiempo, ya el país Israel y el país Judá, los dos ambulados, fueron derrumbados, fracasados completamente a través de nuestro Dios. ¿Qué significa? Por fin ellos derrumbaron, quebrantaron mandamiento de Dios, también no podían recibir la bendición de Dios, sino que recibieron exactamente la maldición. Eso es como sus puntos de obras. Significa que Dios trajo el rey Nabucodonosor de Babilonia para derrumbar el templo de Jerusalén, hizo cautiverio muchos pueblos de Israel, llevando a Babilonia, quedándose 70 años. Significa que todos los israelitas 100% derrumbaron mandamiento de Dios. Eso es un camino por medio de la obra del ser humano para obtener la vida eterna. Pero desde Moisés hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo, más o menos durante 1500 años, ninguna persona podía cumplir mandamiento de Dios. Por eso Dios no pudo menos que cambiar pacto, porque una vez había establecido por medio de Moisés, por medio del mandamiento de Dios. Por eso Dios quería cambiar el pacto. Ya busquemos Jeremías capítulo 31. El versículo 31, así dice: He aquí que viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta palabra es muy importante porque en la época de profeta Jeremías ya fue derrumbado el país Judá. Por eso Dios hizo cautiverio a los israelitas judíos a Babilonia, quedándose durante 70 años por castigo de nuestro Dios. Pero a través del profeta Jeremías, Dios estaba dando una promesa. Un día Dios iba a establecer el nuevo pacto. Por eso nosotros tenemos que saber qué tipo de pacto de Dios existe en el mundo. Hay dos tipos de pactos de Dios existe. Uno es el pacto antiguo que hizo por medio de Moisés,
teniendo la condición, todos los hombres del mundo, si quieren recibir la bendición de Dios, tienen que cumplir todos los mandamientos. Sobre la ley existe uno de 613, la ley y mandamientos. Pero entre 613 hay mandamientos que debería hacer y no debería hacer. Es decir, que Dios dice que no haga estas cosas. Esa es más cantidad. Como dice, 365 como días del año, lo mismo, ¿no? 365 que los mandamientos que no tiene que hacer. Como no matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás, etc. Y luego tiene que hacer alguna cosa buena, entonces tiene que hacer. Estas cosas son 248. En total, 613. Por entre 613 hay representantes de mandamientos, son 10. Por eso nosotros llamamos 10 mandamientos. Desde primero, como dice, fuera de Jehová no tiene que tomar otros dioses. También no tiene que adorar a los ídolos. No tiene que blasfemiar el nombre de Jehová. Tiene que guardar el día de reposo. También no tiene que matar. Tiene que honrar a sus padres. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás. Y también, último mandamiento, dice que no codiciarás. Significa que Dios había dado mandamientos para bendecir a ellos. Pero mientras tanto que ellos estaban pasando tiempo, se dividieron dos grupos entre los judíos. Decían que, sí, Señor, nosotros podemos obedecer ante su palabra. Por eso, entre los fariseos, ellos desde niño estaban guardando mandamientos. Por eso se veía que ellos son bondadosos, fieles ante Dios. Pero cuando Jesucristo nació en este mundo y también Dios envió su mensajero, el Juan el Bautista, ambos lados, Jesucristo y Juan el Bautista, ellos estaban diciendo así como misma palabra, arrepentíos. Está cerca el reino de Dios. Ya busquemos esta palabra. San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, el versículo 1 y 2, voy a leer. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También San Mateo capítulo 4, el versículo 17, así dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los dos, misma forma de hablar. Además, en el libro de San Mateo capítulo 3 está saliendo de lo que estaba dando bautismo a través de Juan el Bautista a los pueblos de Israel. Ellos confesaron que nosotros hemos cometido, y los que se confesaron ante el Señor y luego ellos recibieron bautismo sumergiendo en el agua del río Jordán a través de Juan el Bautista. Pero Jesucristo estaba diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya digamos que a través del bautismo de Juan el Bautista, que estaban recibiendo bautismo entre los pueblos pecadores, ¿por qué es necesario otra vez arrepentirse? Porque San Mateo capítulo 4, Jesucristo lo mismo estaba diciendo, arrepentíos. Mucha gente está pensando, el arrepentimiento es decir que pidiendo perdón después de cometer pecado,
por la oración pidiendo al Señor perdón. Perdóneme mis pecados, Señor. Eso es como arrepentimiento, así piensa. Pero yo digo, con la palabra de Dios, como dice San Juan capítulo 14, el versículo 6, como dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo lo mismo estaba presentado como dice, yo soy camino. Entonces, fuera del camino de Jesucristo había otro camino. Se llama el pacto antiguo. Por eso nosotros tenemos que evaluar entre dos pactos. Uno es el pacto antiguo, otro es el pacto nuevo. A través del pacto antiguo, Dios estaba esperando más o menos 1500 años. ¿Quién iba a cumplir el mandamiento de Dios? ¿Quién iba a ser perfecto, justo, santo por su obra? Por fin, Dios podía calcular exactamente, confirmado de la obra de ser humano, que ninguna persona podía ser justificado ante Dios. Significa que Dios no le reconoce la obra del ser humano. Pero hasta ahora, ¿cuánta persona está esforzando para recibir la bendición de Dios por su obra, cumpliendo el mandamiento de Dios y la ley? Ya, según la palabra de Dios dice, yo soy camino, yo soy la verdad y la vida. Significa que hay dos caminos, un camino, como dice, el camino que lleva al reino de Dios, pero hay condición. Sí o sí tiene que cumplir, no tiene que fallar ni un mandamiento, porque uno que estaba cumpliendo desde el primer mandamiento hasta el noveno, pero el mandamiento último, como no codiciarás, si no puede cumplirlo, ya lo mismo que está derrumbando todos los mandamientos, siendo pecador. Por eso siempre, ¿no?, cuando congregan la iglesia durante 1 año, 20 años, 30 años, 40 años, se siente como condenado, se siente como pecador. Yo soy pecador, Señor, perdóneme mis pecados. Mucha gente está llorando, con todo corazón estaba pidiendo, porque su espíritu está bajo la ley. Su espíritu está bajo el mandamiento de Dios. Su corazón está lleno del deseo de cumplir el mandamiento de Dios. Este camino, el destino de este camino con el pacto antiguo llega condenación. Por eso siempre el que camina este camino, esforzando, cumplir mandamiento, esforzando para ser bueno, para ser salvo por su obra, tal persona siempre llega condenación. Por eso Jesucristo dice que arrepentíos. ¿De dónde? De este camino, de su obra, del mandamiento de Dios. Porque yo estoy estableciendo nuevo pacto. Entonces, Jesucristo, antes de morir, hizo la cena con los discípulos. Teniendo última cena con los discípulos, estaba haciendo así. Vamos a buscar San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, el versículo 26, así dice. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos derramada para muchos ya. Vamos a buscar San Mateo capítulo 26, el versículo 26. Y mientras comían,
Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nuestro Señor Jesucristo, con este proyecto, vino al mundo para entregar su cuerpo para nosotros. Porque su cuerpo, cargando el pecado del mundo, Él fue crucificado para derramar toda la sangre para remisión de los pecados, dice. Remisión. Este vocabulario es lo mismo que la redención. La redención es decir, que cancelando con el precio para rescatar a los pecadores de sus pecados. Entonces Jesucristo, última cena, comiendo, tomando con los discípulos de Jesucristo, estaba avisando: estoy derramando mi sangre para establecer nuevo pacto. Por eso hay dos tipos de pacto que existen. Dos. Uno es el pacto antiguo, que estaba caminando con 10 mandamientos. Y otro, el pacto nuevo, que hizo con la sangre de nuestro Señor Jesucristo para purificar todos nuestros pecados. Por eso nosotros tenemos que saber estas cosas. Ya volvamos a San Mateo capítulo 5. En esta palabra nos explica así. El versículo 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, mucha gente está congregando la iglesia, creyendo en Dios y en Jesucristo, pero no quiere investigar la palabra de Dios, no quiere concentrar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Como dice, ya, los escribas, los fariseos tenían la justicia. Se llama la justicia humana. Es decir que entre los escribas, cada día estaban copiando la escritura sagrada. Por eso no hay mucho tiempo para bailar, tomar, disfrutar en el mundo. Significa que no cometen mucho. Todo el día estaba escribiendo, pensando acerca de la palabra de Dios. Está cumpliendo mandamiento. Están teniendo la justicia. Pero Jesucristo dice que teniendo esa justicia entre los escribas, fariseos, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa? Es decir, que no vale de nada lo que está esforzando, haciendo buena obra, no está cometiendo nada, sino que está viviendo con la santidad, pero con esto no puede. Entonces, para entrar en el reino de Dios, ¿qué tipo de justicia tiene que tener? Tiene que tener la justicia de Dios. A veces alguno hace billete falso, ¿no? Billete falso que imprime en su casa por medio de impresora y full color, y se hace. Aparentemente se ve muy exacto. Ya, qué bueno, billete, ya, $100, $1,000,000 se hace. Se ve parecido, como original. Pero cada banco tiene una máquina que puede distinguir por medio de iluminación. Se nota, falso. En que entonces no solamente rechaza este billete falso, sino que denuncia a policía. Será encarcelado. ¿Es cierto?
billete de dólares, ¿de dónde tiene que hacerlo? Fuera de Banco Central de Estados Unidos y se hace en su casa. ¿Y vale o no vale? No vale, no aceptan ninguna empresa, ningún banco. Lo mismo, ¿no? Toda la gente está esforzando a tener buena obra, es decir, que teniendo justicia humana. Esta justicia humana superior es que todos los fariseos, escribas, ellos tenían esta justicia. Por eso Jesucristo estaba reconociendo la justicia de ellos, pero dice que con esa justicia no acepta entrar en el reino de Dios. Entonces, si no acepta entrar en el reino de Dios, ¿a dónde van? Los escribas, los fariseos, ¿a dónde van? Al infierno. ¿Por qué? Si Dios no le reconoce de su obra como la justicia de Dios, entonces se va al infierno. ¿Por qué? Está cometiendo, está siendo como pecador. Por eso no hay diferencia. Uno que no congrega en la iglesia, no busca a Dios, no lee la Biblia, solamente comete en el mundo toda la vida. Con esa persona, nosotros podemos decir que los escribas que están esforzando, cumpliendo mandamientos, pero no recibió la salvación, tampoco recibió la justicia de Dios. En aquel entonces, la misma forma que lo que está cometiendo diariamente, ninguna diferencia hay. Por eso, nosotros podemos aprender con esta palabra. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 9, así dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Este versículo 10 es muy famoso. No hay justo ni aún uno, así dice, como está escrito. No hay justo ni aún uno. Es decir, que todos los hombres del mundo están siendo como pecadores. Todos los hombres del mundo están recibiendo pecado por medio de Adán. Por eso, entre los judíos que estaban esforzando a cumplir el mandamiento, también los que estaban cometiendo como gentiles, todos son iguales, están bajo el pecado. Se está dando sentencia el versículo 9. Por eso nosotros tenemos que entender que Dios estaba dando mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para que, número uno, para que nosotros tengamos conocimiento de pecado. Eso es pecado. Eso es pecado. El versículo 20, ¿cómo dice? Ya que por las obras, ya repito, vamos a buscar Romanos capítulo 3, el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir que Dios tanto quería entregar a nosotros conocimiento del pecado. ¿Cuál es el conocimiento del pecado? Nosotros no podemos cumplir el mandamiento de Dios porque nacimos con el pecado. Ya Romanos capítulo 5, el versículo 12 así dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Significa que nosotros recibimos el pecado a través de un hombre. ¿Quién es él? Adán. Porque Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Adán desechó la palabra de Dios. Dios dice que no comas el fruto de la ciencia del bien y del mal. El día de que él comieras, ciertamente morirás. Pero Adán no creyó en la palabra de Dios, sino que aceptó el engaño de Satanás y luego cometió. En aquel entonces, nosotros, ¿dónde estábamos? Aparentemente no aparecieron en el mundo, pero nosotros estábamos en el cuerpo de Adán, por la semilla de Adán. Porque Dios creó a Adán
y también todos los hombres del mundo dentro de Adán. Por eso, según la vista de Dios, se ve lo mismo. Adán y nosotros. Juntamente hemos muerto. Ya busquemos Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 22. Así dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Significa que en Adán nosotros hemos muerto. Según la palabra de Dios nos ubica claramente. Porque así como en Adán todos mueren. Eso es la palabra de Dios. Aunque alguno puede decir que, oh, pastor, yo estoy vivo. ¿Cómo puede decir que yo estoy muerto? No. Adán también, después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, él habló, caminó y juntaba con su esposa Eva, y luego engendró Caín, Abel, Set, etc. Hasta morir ya estaba caminando. Aparentemente está vivo, pero su espíritu, el día que comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya aceptó la sentencia de muerte por cometer pecado. Por eso, según la vista de Dios, todos los hombres del mundo están yendo como pecadores, están yendo al infierno. Dios tanto quería explicar eso a través de mandamiento de Dios. Por eso, mandamiento de Dios es muy bueno, santo, perfecto para capturar nuestro espíritu que tiene pecado. Ya, por eso Jesucristo estaba diciendo, por antepasados escucharon que no matarás. Porque la gente cuando mata, siendo asesino, entonces se siente como culpable, porque ya había cometido. Pero si no mata la gente, entonces automáticamente en su corazón llega entendimiento que yo no cometí, no maté. Por eso Jesucristo, como dice, ya San Mateo capítulo 5, volvamos. San Mateo capítulo 5, así dice, el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Como dice, cuando uno que enoja, uno que habla necio y habla fatuo como insulta, expuesto al infierno de fuego, dice. Entonces, en el mandamiento de Dios no estaba explicando claramente como lo que está explicando nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? No matarás. No maté, por eso yo soy inocente. No adulterad, no adulteré, ya inocente. No mentiré, no mentí, inocente. Ya aparentemente la mayoría de gente está guardando mandamientos, pero según la explicación de nuestro Señor Jesucristo, está atrapando a todos los hombres del mundo. Ya, está bien, un día usted se enojó contra su enemigo, amigo, hermano. Yo voy a calcular. Yo considero a usted como homicida. Significa que ya en su corazón le mató a alguien. Además, el versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesucristo estaba contando el corazón que está surgiendo en el corazón del ser humano. Ser humano está teniendo
el pensamiento de adulterio, el pensamiento de robo, el pensamiento de codicia, teniendo esas cosas, solamente aparentemente no sale nada. Por eso nosotros podemos ver que ser humano se ve muy buena gente. Al ver esta persona es muy bondadoso, pero interior, su corazón, su espíritu está acumulado del deseo de cometer pecado, de homicidio, adulterio, codicia, etc. Por eso nosotros tenemos que confesar, si la verdad, yo no cometí con mi mano, con mi cuerpo, pero en mi corazón estaba lleno de pecado. En aquel entonces ya puede confesar, sí Señor, yo soy pecador. ¿Quién puede recibir la salvación? El que confiesa que yo soy pecador. Yo no puedo cumplir el mandamiento. ¿Cómo yo hago? ¿Cómo yo hago? Porque me siento como culpable, siendo como pecador. ¿Cómo yo hago? En aquel entonces Dios va a ubicar para que nosotros podamos encontrar la verdad. Jesucristo dice, yo soy el camino. Por eso tiene que arrepentirse. ¿De dónde? El camino de la ley. Venga en mi camino. Porque Jesucristo va a llevar a los que confían en sobra al reino de Dios. Ya busquemos una palabra más. Romanos capítulo 5, el versículo 20, leo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esta palabra muy importante del día de hoy para comprender esta palabra del versículo 20. ¿Cómo dice? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, dice. ¿Qué significa? Cuando Dios nos entregó la ley, mandamiento de Dios, para que no cometemos. Eso es lo que nosotros tenemos conocimiento sobre la ley. Pero al revés, ¿cómo dice? La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué significa abundase? Se aumenta, no se disminuye, sino que aumente. Hoy en día, por tener el problema de coronavirus 19, está confirmando con toda la manera para descubrir sospechos. Cuando tenga uno de su fiebre como más de 38 grados centígrados, en aquel entonces se nota como sospechoso, de como contagiado. Además, si alguien tiene tos, ya se nota. La gente indica, señala, contagiado. Así se asusta. Significa que cuando uno tiene virus en su cuerpo, tiene los síntomas. Significa que por tener síntomas se nota que alguien tiene virus. Ya nosotros podemos investigar quién es contagiado. ¿El que tiene virus o el que tiene síntomas? Aparentemente, ¿no? Debería tener los síntomas de la virus. Pero sin tener los síntomas, hay la gente que está siendo como contagiado. Porque cuando pasa tiempo, va a tener los síntomas. Significa que uno que recibe el virus, ya esta persona está contagiado. Por eso nosotros tenemos que entender, cuando nosotros nacimos por medio de la semilla de Adán, ya nosotros tenemos el pecado. Es como igual que virus. Pero alguno tiene muchos síntomas. ¿Qué significa? Como la mujer adúltera que cometió,
No solamente una vez, varias veces. Y también una mujer samaritana que sale, San Juan capítulo 4, que tenía 6 maridos. ¿Ya qué significa? Viviendo con otro hombre, y segundo, tercero, no importa, así vive. Ya, se nota que tal persona como pecadora. También entre los hombres, como publicano que estaba molestando, quitando mucho dinero, más justo que impuesto. Ya tales personas como reconocido como pecadores. Pero alguno estaba tapando, cuidando sus obras, como los fariseos escribas. Se veía que como buenas personas, pero Jesucristo, como dice, Jesucristo se enojó contra ellos. Generación de víboras, ¿cómo escapa el juicio de Dios? Además, ellos decían, no, nosotros somos descendientes de Abraham, nuestro padre es Abraham. No, sus padres es diablo, Satanás. Significa que en el corazón de Dios considera todos los hombres del mundo lo mismo. Judíos, gentiles, coreanos, paraguayos, peruanos, chilenos, todos son iguales como pecadores. Por eso Dios quería enseñar lo mismo pecadores. Dios nos entregó la ley para que abundase el pecado. Ese es curioso. Porque mire, cuando uno ya amarras a su enemigo, en aquel entonces se recuerda, enemigo, sí, amén, yo tengo que amar enemigo fulano, enemigo que hizo gran daño, que asesinó a mi hermana y tal persona maldito, y un día yo quisiera matarlo, ¿no? Mientras tanto que estaba quieto y calmado, en aquel entonces no estaba recordándose nada de ese enemigo, ¿no? Pero amarras a tu enemigo, en aquel entonces se recuerda enemigo maldito, así. Por ejemplo, ya ahora no tenemos nada de pensar sobre tomar cerveza. Pero no tome cerveza, ¿entiende? Aunque cerveza de paseña es muy buena, cerveza, entonces paseña, ya no tiene que tomarlo, paseña, no. Aunque después de fugar sudando bastante, no tiene que tomar cerveza, ¿entiende? Sí, amén. No tengo que tomar cerveza esta vez, aunque hace mucho calor ya, no. Pero recordándose de cerveza, wow, cerveza, lo mismo. Ya, no adulterar, no tiene que adulterar, amén, no tiene que adulterar. En aquel entonces se recuerda sobre adulterio, ya en su corazón se levanta el deseo de adulterar. Significa que Dios nos dio la ley, ¿para qué? Para que abundase el pecado o para disminuir, para que abundase. Significa que teniendo muchos frutos, se nota claramente, yo soy pecador. Por eso, Jesucristo cuando vino al mundo llamando a los pecadores, vengan los pecadores, porque yo no he venido para llamar a los justos, vengan los pecadores. En aquel entonces, ¿quién puede llegar a Jesucristo? Sí, Señor, yo soy pecador, yo tengo que recibir la salvación, yo soy digno de ser muerto, yo tengo que recibir el perdón de los pecados. Así tiene que presentar ante el Señor. Pero ¿quién no puede llegar? Jesucristo está llamando a los pecados. Fulano, usted tiene que irse allá, porque Jesucristo le llama. ¿Yo? Yo soy bueno. Significa que uno que se siente como si fuera bueno, como si fuera bondadoso, tales personas no busca 100% nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, ¿quién busca al médico? Médico se necesita solamente para los enfermos. Lo mismo, Jesucristo es el Salvador. ¿A quién busca? A los pecadores. ¿Quiénes pecadores? Los que nacieron por medio de la semilla de Adán. Por eso, según la palabra de Dios, dice que a través de un hombre
llegó el pecado al mundo y la muerte. Es decir, que acompaña el pecado y la muerte. Es decir, que teniendo pecado se va al infierno. Escuchando esta palabra, todos los oyentes tienen que confirmar, examinar en sí mismo. ¿Quiénes ustedes? ¿Son pecadores o justos? Jesucristo busca a los pecadores para perdonar de sus pecados, para salvarles. Dios está dando la oportunidad de investigar para que nosotros podamos tener oportunidad de escuchar buena noticia. Se llama el Evangelio. Hasta acá. Gracias. Nos vemos otro tiempo.